Una madre soltera desesperada por un futuro mejor acepta un empleo como enfermera en una hacienda lujosa. Su paciente, un millonario en coma hace 10 años, pero algo no cuadraba. Su piel saludable, sus músculos firmes, nada tenía sentido. Pero fue su hija de 5 años quien reveló lo peor. Mami, él está atrapado en una pesadilla. Ahora, ella debe correr contra el tiempo para salvar a un hombre que fue silenciado y proteger a su hija de un secreto mortal que podría destruir sus vidas. Suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Clara se acomodó el mandil blanco y respiró hondo antes de entrar al despacho lujoso. Sus zapatos gastados contrastaban con el piso de mármol italiano, recordándole la distancia entre su mundo y aquel universo de riqueza que se desplegaba frente a ella. Del otro lado del escritorio de caoba, un hombre de expresión austera la estudiaba con ojos calculadores. Señorita Clara, su experiencia como enfermera es impresionante. Marco hojeaba su currículum con dedos largos y pálidos. Pero necesito saber si está realmente preparada para un caso especial. Ella se enderezó en la silla, pensando en Lupita, su hija de 5 años, que en ese momento estaba en la guardería pública de la colonia Doctores, usando uniforme de segunda mano. El sueldo ofrecido era 3 veces mayor que cualquier otro que ya había recibido como enfermera particular. No podía darse el lujo de dudar. Tengo experiencia con diversos tipos de pacientes, señor Marco. Los casos neurológicos complejos son mi especialidad. Marco se levantó, gesticulando para que ella lo siguiera. Mientras subían la escalinata de mármol de la hacienda, él explicaba las condiciones. Vivienda completa para ella y su hija, asistencia médica integral y una única exigencia, dedicación total al paciente. Mi hermano Daniel está en coma desde hace 10 años. Marco hizo una pausa frente a una puerta doble de caoba. Construyó un imperio empresarial desde cero, pero un accidente lo dejó en este estado. Cuando la puerta se abrió, Clara sintió que el corazón se le detenía por un instante. La habitación era una mezcla de unidad de cuidados intensivos de lujo y suite presidencial, con equipos médicos de última generación armoniosamente integrados a la decoración sofisticada. Pero no fue el lujo lo que la impresionó, fue el hombre en la cama. Daniel no parecía alguien en coma desde hacía una década. Su piel tenía una coloración saludable. Los músculos no presentaban la atrofia esperada, y había algo en su expresión que parecía alerta. Clara se acercó, sus años de experiencia gritando que algo allí no tenía sentido. Los signos vitales de él son sorprendentemente buenos, murmuró, examinando los monitores. La respuesta muscular también está... Apenas reflejos involuntarios, Marco interrumpió secamente. El doctor Peterson, nuestro médico anterior, documentó todo. Usted tendrá acceso a los informes. Clara observó mientras Marco explicaba la rutina. Medicaciones, horarios, procedimientos. Pero su atención estaba dividida entre las instrucciones y el paciente. Cuando Marco se giró para mostrar el estante de medicamentos, ella podría jurar que vio los dedos de Daniel moverse levemente. Hay una última cosa. Marco se detuvo en la puerta. El cuarto de Daniel está monitoreado las 24 horas. Por seguridad, claro. Cualquier alteración en su rutina debe ser previamente autorizada por mí. Aquella noche, después de acostar a Lupita en la habitación contigua a la suya, en el ala de los empleados, Clara no podía parar de pensar en el hombre dormido. En 15 años de profesión, nunca había visto un caso como aquel. Las incongruencias se acumulaban en su mente. La condición física excepcional, los movimientos sutiles, la vigilancia constante. Sentada en el pequeño balcón de su nueva habitación, observando los jardines iluminados de la hacienda, Clara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Tenía la perturbadora sensación de que acababa de involucrarse en algo mucho mayor y más peligroso que un simple trabajo de enfermería. ¿Qué había ocurrido realmente con Daniel?
¿Por qué Marco parecía tan controlador? ¿Y por qué, a pesar de todas las alarmas sonando en su mente, ella no conseguía dejar de sentir que estaba exactamente donde debía estar? Un ruido repentino la sobresaltó. Lupita se había despertado y estaba parada en la puerta del balcón abrazando su conejo de peluche. «Mami, yo vi al señor durmiendo hoy», ella dijo con su voz infantil. «Él no está durmiendo de verdad, ¿sabes? Él está atrapado en un sueño feo». Clara sintió que el corazón se le aceleraba. Cómo su hija, con su inocencia de niña, había percibido en segundos algo que ella, con toda su experiencia profesional, estaba apenas empezando a sospechar. La primera semana en la hacienda reveló a Clara mucho más que solo la rutina de cuidados con Daniel. Los empleados, inicialmente distantes, comenzaron a demostrar comportamientos que solo aumentaban sus sospechas. La ama de llaves, doña Mercedes, una señora de cabellos canosos que trabajaba allí desde hacía 3 décadas, siempre hacía la señal de la cruz al pasar por la puerta del cuarto de Daniel. El jardinero, don Jorge, evitaba incluso mirar hacia las ventanas de aquel lado de la casa. Durante sus rondas nocturnas, Clara comenzó a catalogar mentalmente las inconsistencias en el caso. El supuesto accidente que había dejado a Daniel en coma había sucedido durante un viaje de negocios a Europa, pero no había registros hospitalarios detallados. Las medicaciones prescritas parecían más apropiadas para sedación que para el mantenimiento de un paciente en coma, y estaban los movimientos cada vez más frecuentes y deliberados que Clara observaba cuando estaba a solas con él. Don Daniel era diferente al hermano, confió doña Mercedes una tarde, mientras Clara tomaba café en la cocina. La ama de llaves miró nerviosamente a los lados antes de continuar. Generoso, ¿sabe? Trataba a todo el mundo como gente. Después del accidente, don Marco cambió todo, cámaras por todos lados, reglas nuevas a cada semana. Lupita, por su parte, había desarrollado un hábito que dejaba a Clara simultáneamente preocupada e intrigada. La niña se escapaba al cuarto de Daniel siempre que podía, llevando sus dibujos y juguetes. Clara la encontró allí una tarde, sentada cerca de la cama, conversando animadamente. «Al tío Daniel le gusta cuando le leo historias, mami», explicó Lupita, sosteniendo su libro favorito. «Mira, cuando hablo del príncipe que dormía, el dedito de él se mueve». Clara se acercó, observando atentamente. De hecho, los dedos de Daniel presentaban pequeños espasmos, especialmente cuando Lupita hablaba. Pero fue el monitor cardíaco lo que realmente llamó su atención. Los latidos de él aumentaban sutilmente, como si estuviese más alerta, más presente. La gran revelación, sin embargo, vino a través de Rita, la enfermera del turno anterior, que había sido bruscamente despedida. Clara consiguió su contacto a través de doña Mercedes y programó un encuentro discreto en una cafetería lejos de la hacienda. «Debes tener mucho cuidado», Rita susurró, sus manos temblando al sostener la taza de café. «Comencé a percibir cosas extrañas, ¿sabes? Las medicaciones que don Marco insistía en administrar personalmente, siempre a la misma hora. Una vez lo pillé manipulando los equipos de monitoreo, alterando los registros. ¿Por qué no lo denunciaste?», Clara preguntó, sintiendo que su corazón se aceleraba. «¿Denunciar? ¿Con qué pruebas?». Rita rió amargamente. «Don Marco controla todo. Los médicos, los registros, incluso a la policía local. Cuando empecé a hacer muchas preguntas, él me acusó de robo. Nadie cuestionó, nadie investigó. Fui simplemente descartada». En el camino de vuelta a la hacienda, Clara sentía el peso de las revelaciones. Su mente profesional no podía ignorar las señales, pero su instinto de madre gritaba sobre el peligro que ella y Lupita podrían estar corriendo. Aún así, algo más fuerte le impedía simplemente renunciar e irse.
la certeza creciente de que Daniel estaba consciente, atrapado en su propio cuerpo, necesitando desesperadamente de ayuda. Aquella noche, después de acostar a Lupita, Clara hizo su ronda habitual en el cuarto de Daniel. El silencio era roto apenas por el bip ritmado de los monitores y por el sonido suave del sistema de ventilación. Se acercó a la cama, verificando los signos vitales como siempre hacía. «Si usted puede oírme», ella susurró, certificándose que estaba fuera del alcance de las cámaras. «Parpadee 2 veces». Los segundos que se siguieron parecieron una eternidad. Clara observaba, mal respirando, cuando vio, lento, deliberado, inconfundible, Daniel parpadeó 2 veces. El choque casi la hizo tirar la tableta que sostenía. Su corazón latía tan fuerte que temía que los monitores cardíacos al lado registraran su propia taquicardia en lugar de los latidos de Daniel. Pero antes que pudiese procesar completamente lo que acababa de testimoniar, oyó pasos en el corredor. Marco entró en el cuarto, cargando una pequeña maleta plateada que Clara nunca había visto antes. Su rostro, normalmente controlado, demostraba irritación. «Clara, pensé haber dejado claro que las visitas nocturnas deberían ser breves», él dijo, su voz cortante como hielo. «Está usted dispensada por hoy». Asintiendo mecánicamente, Clara salió del cuarto, pero no antes de ver a Marco cerrando las cortinas y retirando una jeringa de la maleta. A través de la rendija de la puerta, observó cuando él inyectó un líquido oscuro en el suero de Daniel. Aquella noche, acostada en su cama pero completamente alerta, Clara tomó una decisión. No importaba lo peligroso que fuese, ella necesitaba descubrir la verdad. Daniel estaba consciente, ella tenía certeza ahora. Y sea lo que fuese que Marco estaba haciendo con él, necesitaba ser interrumpido. Lo que ella no sabía era que su decisión desencadenaría una serie de eventos que cambiarían para siempre no solo su vida, sino la de todos en aquella casa. Clara pasó los días siguientes en un estado de constante alerta, dividida entre sus descubrimientos alarmantes y la necesidad de mantener las apariencias. Cada momento a solas con Daniel era una oportunidad preciosa para establecer algún tipo de comunicación. Desarrollaron un código simple, un parpadeo para sí, 2 para no. Era lento y limitado, pero suficiente para confirmar sus sospechas más terribles. Durante una de esas interacciones discretas, Clara descubrió que Daniel estaba perfectamente consciente desde hacía años, atrapado en su propio cuerpo a causa de las drogas que Marco administraba diariamente. El horror de esa revelación la perseguía durante las noches de insomnio, imaginando el tormento de estar completamente lúcido, pero incapaz de moverse o hablar. En una mañana particularmente tensa, Clara estaba verificando los signos vitales de Daniel cuando Lupita entró en el cuarto, cargando su nuevo dibujo. La niña había creado el hábito de decorar las paredes con sus obras de arte coloridas, algo que Marco sorprendentemente toleraba, tal vez por considerar inofensiva la presencia de la niña. «Mira, tío Daniel, dibujé a nosotros 3 en el parque», Lupita exclamó animadamente, mostrando una ilustración donde 3 figuras de palito, una alta, una mediana y una pequeña, jugaban bajo un sol sonriente. Clara notó inmediatamente las lágrimas que se formaron en los cantos de los ojos de Daniel. Era la primera vez que veía una reacción tan visible de él durante el día. El monitor cardíaco registró un aumento significativo en los latidos, y por un momento, Clara temió que esto pudiese llamar atención indeseada. Fue en ese instante que el doctor Enrique, el nuevo médico designado por Marco para supervisar el caso, entró en el cuarto. Diferente de los otros profesionales que pasaron por la hacienda, había algo en sus ojos bondadosos que inspiraba confianza. Él observó la escena, Lupita mostrando orgullosamente su dibujo, las lágrimas en los ojos de Daniel, la expresión preocupada de Clara, y su semblante cambió sutilmente.
Señorita Clara, ¿podría acompañarme hasta mi consultorio para que discutamos algunos ajustes en la medicación? Él pidió, su voz calma enmascarando algo más. En el pequeño consultorio improvisado en la planta baja, el doctor Enrique cerró la puerta y, para sorpresa de Clara, apagó las cámaras de seguridad, alegando necesidad de privacidad médica. ¿Hace cuánto que lo sabe? Él preguntó directamente, sorprendiendo a Clara con su franqueza. ¿Saber qué? Ella intentó disimular, años de cautela tornando difícil confiar inmediatamente. Que Daniel está consciente, él respondió, bajando aún más la voz. Soy neurólogo desde hace 30 años, Clara. Reconozco las señales. Y también reconozco cuando alguien está siendo mantenido artificialmente sedado. El alivio de encontrar un aliado fue tan grande que Clara sintió que sus rodillas flaqueaban. Se sentó pesadamente en la silla más próxima y por primera vez desde que comenzara a trabajar allí, se permitió llorar. Él está preso desde hace 10 años. Ella susurró entre sollozos. ¿Cómo alguien puede hacer eso con su propio hermano? El doctor Enrique suspiró pesadamente, pasando las manos por los cabellos canosos. Poder y dinero hacen cosas terribles con ciertas personas. Marco asumió el control de todo el imperio empresarial de Daniel. Son miles de millones en juego. Necesitamos hacer algo, Clara exclamó, recuperando su compostura. Llamar a la policía, a la prensa. No es tan simple, el doctor Enrique la interrumpió. Marco tiene conexiones poderosas. Necesitamos ser más astutos. Tengo un plan, pero es arriesgado y necesitaré de su ayuda. El médico explicó que había desarrollado un protocolo de reversión para el cóctel de sedativos que Marco usaba. Era un proceso delicado que llevaría semanas, pero si bien ejecutado, permitiría que Daniel recuperase gradualmente el control de su cuerpo sin que Marco percibiese. El mayor riesgo está durante la transición, explicó el doctor Enrique. Si Marco descubre antes de que Daniel esté fuerte lo suficiente para defenderse. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de amenazas implícitas. Clara pensó en Lupita, en cómo la vida de la niña finalmente había encontrado alguna estabilidad. Estaba a punto de involucrarse en algo extremadamente peligroso que podría costar todo lo que habían conquistado, o peor. Pero entonces recordó los ojos de Daniel llenos de lágrimas al ver el dibujo de Lupita, el horror de estar consciente pero impotente por una década, la crueldad de Marco. Su decisión ya estaba tomada antes incluso de responder. ¿Qué necesitamos hacer? El doctor Enrique sonrió, una sonrisa triste de quien sabía exactamente los riesgos que estaban asumiendo. Comenzamos esta noche. Después de que Marco aplique la dosis habitual, esperamos 1 hora e iniciamos el protocolo de reversión. Pero Clara, él sujetó el brazo de ella con gentileza. Si algo sale mal, toma a tu hija y huye, inmediatamente. En aquella tarde, mientras observaba a Lupita jugar en el jardín, Clara sintió el peso de su decisión. Estaba a punto de transformarse en cómplice en un plan arriesgado que podría liberarlos a todos, o destruir completamente sus vidas. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados, y ella sabía que en pocas horas no habría más vuelta atrás. La ejecución del plan comenzó aquella misma noche. Clara observó, a través de una rendija en la puerta, cuando Marco realizó su ritual nocturno habitual, la inyección del sedativo en el suero de Daniel. Su corazón latía tan fuerte que ella temía que pudiese ser oído en el silencio del corredor. Esperó pacientemente hasta que Marco dejó el cuarto y sus pasos se distanciasen por el corredor de la hacienda. Precisamente 1 hora después, como combinado, el doctor Enrique llegó discretamente. Él cargaba una maleta médica que, diferente de la usada por Marco, contenía las sustancias que podrían finalmente liberar a Daniel. El médico tenía décadas de experiencia en neurología, pero sus manos
temblaban levemente mientras preparaba la primera dosis del antídoto. «Es un cóctel específico», explicó en voz baja mientras trabajaba. «Va a neutralizar gradualmente los sedativos sin causar choque al sistema nervioso. Daniel necesita despertar lentamente o podría entrar en colapso». Clara asistía atentamente cada movimiento, absorbiendo las instrucciones para las próximas aplicaciones que tendría que hacer sola. La responsabilidad era inmensa. Un error en la dosificación podría ser fatal. Mientras el doctor Enrique administraba la primera dosis, ella monitoreaba los signos vitales con atención redoblada. «Ahora viene la parte más difícil», el médico susurró, guardando el material. «Necesitamos mantener a Marco convencido de que nada ha cambiado. Daniel necesitará continuar fingiendo estar completamente sedado, incluso cuando comience a recuperar los movimientos». En los días que se siguieron, Clara desarrolló un sistema elaborado de vigilancia. Doña Mercedes se transformó en su aliada más valiosa, siempre alertando sobre los movimientos de Marco por la hacienda. La ama de llaves conocía cada crujido del piso, cada rutina de los moradores, cada momento seguro para las aplicaciones secretas del antídoto. Lupita, sin saberlo, también desempeñaba un papel crucial. Sus visitas regulares al cuarto de Daniel proporcionaban momentos perfectos para observación, ya que Marco raramente interfería cuando la niña estaba presente. Clara notaba los cambios sutiles, un dedo que se movía con más precisión, un parpadeo más firme, una lágrima que escurría en el momento cierto. Una tarde, mientras Lupita contaba animadamente sobre su día en la escuela, sucedió algo extraordinario. Daniel sonrió. Fue un movimiento casi imperceptible, un mero temblor en el canto de los labios, pero para Clara fue como ver el sol nacer. Su hija, claro, no demostró sorpresa alguna. «¿Viste, mami? Yo siempre dije que el tío Daniel me sonreía», exclamó la niña, como si fuese la cosa más natural del mundo. No obstante, el progreso trajo consigo nuevos desafíos. Marco comenzó a demostrar una inquietud creciente, como si sintiese instintivamente que algo había cambiado. Sus visitas al cuarto se tornaron más frecuentes e imprevisibles. Durante una de ellas, Clara casi fue pillada escondiendo los frascos del antídoto. «¿Algún problema con las medicaciones?», Marco preguntó, sus ojos fríos fijos en los movimientos de ella. «No, señor», Clara respondió, manteniendo la voz firme a pesar del corazón disparado. «Apenas organizando el estante, como siempre». Él permaneció en el cuarto por largos minutos, observando. Clara continuó sus tareas rutinarias, rezando silenciosamente para que Daniel no demostrase ninguna señal de conciencia. Fue uno de los momentos más tensos de su vida. Cada segundo parecía una eternidad. La situación se complicó aún más cuando uno de los enfermeros del turno de la noche, Roberto, comenzó a hacer preguntas inconvenientes. Clara lo pilló examinando los prontuarios de Daniel con interés sospechoso, anotando informaciones en su celular. «Las dosis de los sedativos parecen diferentes», él comentó casualmente durante un cambio de turno. «¿Has notado alguna alteración en el protocolo?». Clara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Roberto era conocido por su lealtad a Marco. Había sido él quien denunciara a Rita, la enfermera anterior. Necesitaba actuar rápidamente para neutralizar la amenaza. En una reunión de emergencia con el doctor Enrique, decidieron acelerar el proceso. Era arriesgado, pero menos peligroso que ser descubiertos. El médico ajustó las dosis del antídoto, explicando detalladamente los nuevos procedimientos a Clara. «Los próximos días serán críticos», alertó. «Daniel comenzará a recuperar el habla y los movimientos más amplios. Necesitará de toda su fuerza de voluntad para continuar fingiendo cuando Marco esté cerca». Mientras volvía para su cuarto aquella noche, Clara encontró a Lupita despierta, sentada en el pequeño balcón, observando la luna.
«Mami», dijo la niña con aquella sabiduría inexplicable de los niños, «el tío Daniel va a estar bien pronto, ¿verdad? Yo soñé que él estaba jugando conmigo en el jardín». Clara abrazó a su hija sintiendo las lágrimas formarse en sus ojos. «Sí, mi amor, él se va a poner bien, pero necesita ser nuestro secreto por ahora. ¿Está bien?» Lupita asintió solemnemente, como si comprendiese la gravedad de la situación. «Yo sé guardar secretos, mami, y el tío Daniel también sabe. Él me lo dijo en los sueños». Aquella noche, acostada en su cama, Clara reflexionó sobre cómo su vida había cambiado completamente en tan poco tiempo. De una simple enfermera buscando un empleo mejor, se había transformado en pieza central de una operación arriesgada para liberar a un hombre de su cautiverio químico. Y lo más sorprendente era cómo, de alguna forma, todo aquello parecía predestinado, como si ella hubiese sido escogida para este momento, para esta misión. Lo que ella no sabía era que los eventos de los próximos días testarían no solo su coraje y determinación, sino también su capacidad de proteger a aquellos que había aprendido a amar. El amanecer trajo consigo un cambio dramático en la rutina de la hacienda. Clara estaba realizando sus procedimientos matinales cuando notó algo diferente en el comportamiento de Daniel. Sus ojos estaban más enfocados, sus movimientos más definidos. El progreso del tratamiento estaba aconteciendo más rápidamente de lo previsto. El doctor Enrique había alertado sobre esa posibilidad. El organismo de Daniel estaba reaccionando excepcionalmente bien al antídoto. No obstante, eso también significaba un riesgo mayor de descubrimiento. Clara necesitaba redoblar su vigilancia, especialmente porque Marco había anunciado una reunión importante con inversionistas en la hacienda para aquella tarde. «Necesitamos ser aún más cuidadosos hoy», Clara susurró para Daniel mientras ajustaba su suero. «Tu hermano trajo personas importantes. No podemos...» Ella interrumpió la frase al oír la voz alegre de Lupita en el corredor. La niña entró saltando en el cuarto, cargando su nuevo libro de historias. «Mami, ¿puedo leerle al tío Daniel?» Es aquella historia del príncipe que despierta con un beso de amor. Fue en este momento que todo cambió. Daniel, en una demostración de fuerza que pilló a Clara completamente desprevenida, sujetó la mano de Lupita. No fue un movimiento sutil o involuntario, fue un gesto deliberado y controlado. La niña, en vez de asustarse, abrió una sonrisa radiante. Yo sabía que estabas despertando de verdad», exclamó Lupita saltando de alegría. Clara estaba paralizada, dividida entre el miedo y la esperanza. El momento que tanto aguardaban había llegado, pero de forma completamente inesperada y en el día más peligroso posible. Antes que pudiese reaccionar, oyó voces aproximándose por el corredor. Marco estaba trayendo a los inversionistas para una visita al cuarto. «Lupita, querida, necesitamos...» Clara comenzó, pero era demasiado tarde. La puerta se abrió y Marco entró, acompañado por 3 hombres de traje. El tiempo pareció congelarse cuando todos percibieron la escena. Daniel sentado en la cama, sujetando la mano de Lupita, con los ojos completamente abiertos y conscientes. «¿Pero qué diablos?» Marco empalideció, su máscara de control derrumbándose completamente. Lo que se siguió fue un caos controlado. Los inversionistas, confusos y chocados, comenzaron a hacer preguntas. Marco intentaba desesperadamente explicar la situación, pero sus palabras se enredaban. Daniel, aprovechando la confusión, hizo algo que nadie esperaba. Habló. 10 años. Su voz salió ronca, apenas por encima de un susurro, pero claramente audible en el silencio que se instaló. 10 años me mantuviste preso, Marco. Uno de los inversionistas, un señor de cabellos canosos, que Clara después descubrió ser el doctor Alberto Santos, presidente del Consejo Administrativo de las Empresas, dio un paso al frente. «¿De qué está hablando, Marco?»
Marco intentó recuperar el control de la situación. Mi hermano está confuso, obviamente. El coma prolongado. No estoy confuso. Daniel interrumpió, su voz ganando fuerza a cada palabra. Y puedo probarlo. Para espanto de todos, Daniel comenzó a recitar detalles de negocios, fechas de reuniones y decisiones importantes que habían acontecido durante su supuesto coma. Clara percibió la brillante estratagema. Él había escuchado todo, cada reunión, cada conversación que Marco realizaba en su cuarto, creyendo que el hermano estaba inconsciente. El doctor Santos tomó su teléfono. «Estoy llamando a la policía». Fue en este momento que Marco reveló su verdadera naturaleza. Con un movimiento rápido, sacó un arma del saco. «Nadie va a llamar a nadie». Clara instintivamente se colocó al frente de Lupita, mientras los inversionistas retrocedían asustados. Daniel, aún débil pero determinado, intentó levantarse de la cama. «¿Aún no has percibido que se acabó, Marco?» Daniel habló, su voz cargada de años de angustia contenida. «Mira a tu alrededor. No hay más cómo esconder la verdad». El sonido de sirenas comenzó a resonar a lo lejos, aproximándose rápidamente. Marco, desorientado, miraba frenéticamente para todos los lados, como un animal acorralado. Fue cuando doña Mercedes apareció en la puerta, acompañada por policías. «Yo llamé a las autoridades». La ama de llaves anunció, lágrimas escurriendo por su rostro arrugado. No podía más soportar esa maldad. Los eventos que se siguieron parecieron acontecer en cámara lenta. Marco, percibiendo que estaba cercado, apuntó el arma para Daniel. Clara, en un impulso de coraje, se lanzó en dirección del agresor en el mismo instante en que los policías avanzaban. En la confusión, el arma disparó, pero el tiro alcanzó apenas el techo. En cuestión de segundos, Marco estaba dominado y esposado. Mientras era llevado por los policías, gritaba acusaciones incoherentes contra todos. El doctor Santos inmediatamente comenzó a hacer llamadas, accionando el equipo jurídico de la empresa y autoridades superiores. Daniel, exhausto por el esfuerzo, se recostó en las almohadas. Clara corrió para examinarlo, sus instintos de enfermera sobreponiéndose momentáneamente al torbellino de emociones. «¿Estás bien?», preguntó, verificando sus signos vitales. «Mejor de lo que estuve en la última década», él respondió, una pequeña sonrisa surgiendo en sus labios. Entonces miró para Lupita, que observaba todo con ojos muy abiertos. «Gracias, pequeña. Tú fuiste mi luz durante todo ese tiempo». La niña se aproximó de la cama, su inocencia intacta a pesar del drama que acababa de presenciar. Igual a la historia del príncipe, ¿verdad? Él también despertó cuando encontró amor verdadero. Clara sintió las lágrimas escurrir por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de alivio y esperanza. La pesadilla había terminado, pero algo nuevo e inesperado estaba apenas comenzando. La mirada que Daniel direccionó a ella en aquel momento decía mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Los días que se siguieron al despertar de Daniel fueron intensos y cargados de emoción. La hacienda, antes silenciosa y sombría, se transformó en un centro de actividad constante. Médicos especialistas, abogados, policías y periodistas se relevaban, todos queriendo oír la extraordinaria historia del empresario que permaneciera consciente durante 10 años de cautiverio químico. Clara observaba todo, con una mezcla de alivio y aprensión. Su papel crucial en el despertar de Daniel se había tornado público, y ahora ella se veía en el centro de una atención que nunca deseara. Pero su mayor preocupación era proteger a Lupita de todo aquel torbellino. «Tú no necesitas más trabajar aquí, ¿sabes?», dijo Daniel en una tarde, mientras ella lo ayudaba con los ejercicios de fisioterapia. La recuperación de su movilidad progresaba rápidamente, superando todas las expectativas médicas. «Después de lo que hiciste por mí, puedo garantizar que tú y Lupita nunca más necesiten preocuparse con dinero». Clara
paró lo que estaba haciendo y miró directamente en los ojos de él. No hice eso por dinero, Daniel. Y no voy a abandonarte ahora, cuando más necesitas de cuidados. Una sonrisa suave iluminó el rostro de él. Lo sé, es por eso que... Él hesitó, algo raro en un hombre generalmente tan articulado. Es por eso que tú eres tan especial. El momento fue interrumpido por Lupita, que entró corriendo en el cuarto cargando su más nuevo dibujo. Ahora, además de las 3 figuras de palito habituales, había un sol aún mayor y más brillante, y una casa que parecía sospechosamente con la hacienda. «¡Mira, tío Daniel! ¡Dibujé nuestra familia!», exclamó ella orgullosa. El silencio que se siguió fue cargado de significado. Clara sintió su corazón acelerar al percibir lo mucho que su hija ya se había apegado a Daniel, y cómo él parecía igualmente envuelto con la niña. El doctor Enrique, que acompañaba de cerca la recuperación de Daniel, notó la dinámica creciente entre los 3. «¿Sabes?», comentó con Clara durante una de sus visitas, «en todos mis años de medicina nunca vi una cura tan motivada por el amor». Las investigaciones sobre los crímenes de Marco avanzaban rápidamente. La policía descubrió un esquema elaborado de desvío de dinero de las empresas que iba mucho más allá del control sobre Daniel. Documentos encontrados en el escritorio particular de Marco revelaron una red de corrupción que se extendía por años. Él planeaba deshacerse de mí desde el inicio. Daniel explicó para Clara una noche mientras conversaban en el balcón de su cuarto. Su voz estaba más fuerte ahora, pero aún cargaba el peso de las memorias. Comenzó con pequeñas dosis de veneno en mi bebida durante aquel viaje a Europa. Cuando no funcionó como esperado, decidió mantenerme sedado. Era más seguro que intentar matarme directamente. Clara sujetó su mano, sintiéndolo apretar sus dedos en respuesta. El toque, antes imposible, ahora parecía la cosa más natural del mundo. «¿Cómo conseguiste mantener la sanidad durante todo ese tiempo?», ella preguntó suavemente. Daniel miró hacia el jardín, donde Lupita jugaba bajo la supervisión de doña Mercedes. «Al inicio fue el odio lo que me mantuvo consciente. Después fueron las pequeñas cosas, el sonido de la lluvia, el perfume de las flores que tú traías, las historias que Lupita contaba. Ustedes 2 me dieron algo por lo que luchar además de la venganza». La recuperación física de Daniel progresó rápidamente, pero los traumas emocionales exigían un proceso más lento de cura. Había noches en que él despertaba en pánico, temiendo estar aún preso en su cuerpo. En esos momentos, Clara estaba siempre cerca, su presencia un recordatorio constante de que la pesadilla había terminado. Doña Mercedes, que había servido a la familia por décadas, floreció en su papel de confidente y cómplice. «Siempre supe que don Daniel encontraría su camino de vuelta», dijo ella a Clara mientras preparaban el té de la tarde. «Y siempre supe que sería a través del amor». La ama de llaves tenía razón. El amor estaba transformando la hacienda, antes un lugar de secretos y dolor, en un hogar verdadero. Las risas de Lupita resonaban por los corredores. Los jardines ganaban nuevos colores con las flores que Daniel insistía en plantar personalmente. Parte de su terapia, él decía, pero todos sabían que era porque Lupita adoraba las flores. Una tarde, mientras Daniel intentaba sus primeros pasos sin apoyo en el jardín, Lupita corrió hasta él con una corona de margaritas que había hecho. «Es para ti, tío Daniel, porque tú eres un príncipe de verdad, igual que en las historias». Daniel se arrodilló con cuidado, permitiendo que la niña colocase la corona en su cabeza. Clara, observando la escena, sintió su corazón desbordar de emoción. Era como si el universo hubiese conspirado para unir 3 almas solitarias, transformando una historia de dolor en algo bello y significativo. «¿Sabes?», Daniel dijo más tarde cuando estaban a solas, «durante todos aquellos años yo había perdido la fe en la humanidad. Marco era mi propio hermano, al fin y al cabo. Pero entonces tú y Lupita aparecen,
Arriesgan todo para salvarme y me hacen creer nuevamente en el amor y en la bondad. Clara sintió las lágrimas formarse en sus ojos. Nosotras también encontramos nuestra salvación aquí, Daniel. Lupita nunca tuvo un padre. Yo nunca tuve un verdadero hogar. A veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de desafíos. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rosa. En el jardín, Lupita aún jugaba, su risa inocente resonando como una promesa de días mejores. Clara y Daniel permanecieron en el balcón, sus manos entrelazadas, sus corazones latiendo en un ritmo que solo el amor verdadero conoce. El otoño llegó, pintando los jardines de la hacienda con tonos dorados y rojizos. 3 meses habían pasado desde el despertar de Daniel, y cada día traía nuevos progresos y desafíos. La fisioterapia intensiva estaba rindiendo resultados impresionantes. Él ya conseguía caminar por periodos más largos y realizar tareas cotidianas con creciente independencia. No obstante, eran los avances emocionales los que más impresionaban a todos. La primera vez que Daniel consiguió subir las escaleras, solo fue un momento de celebración. Lupita, que acompañaba cada conquista con entusiasmo infantil, había decorado todos los escalones con pequeños dibujos de estrellas y corazones, transformando el ejercicio en una aventura. «Mira, tío Daniel, cada estrella es un paso más cerca del cielo», explicaba ella, saltando de escalón en escalón al lado de él. Clara observaba la escena algunos pasos atrás, lista para intervenir si fuese necesario. Pero Daniel estaba determinado a hacer aquello solo. El sudor brillaba en su frente y sus músculos temblaban con el esfuerzo, pero había una sonrisa en su rostro que iluminaba todo el ambiente. «Casi llegas», incentivaba Lupita, ya en la cima de la escalera. «Solo 3 estrellitas más». Cuando Daniel finalmente alcanzó el último escalón, Lupita saltó en sus brazos, y él, mismo exhausto, la sujetó con fuerza. Clara corrió para ayudarlo, temiendo que fuese demasiado para su cuerpo aún en recuperación, pero él hizo un gesto suave con la mano, pidiendo que ella esperase. «Necesito este momento», él susurró, abrazando a Lupita. «Necesito sentir que puedo ser fuerte por ustedes dos». Fue aquella noche que Daniel pidió para conversar con Clara en particular. Estaban en el jardín de invierno, un espacio acogedor que habían transformado en una especie de refugio. Las paredes de vidrio reflejaban las luces suaves del atardecer, creando una atmósfera casi mágica. «Clara», comenzó él, su voz cargada de emoción, «estos últimos meses me enseñaron más sobre vida y amor que todos los años anteriores juntos. Cuando estaba preso en aquella cama, pensé que nunca más sería capaz de confiar en alguien. Marco era mi hermano, mi único familiar vivo. Su traición destruyó mi fe en las personas». Él hizo una pausa, respirando hondo. Clara podía ver el esfuerzo que él hacía para organizar sus pensamientos, para expresar sentimientos que había guardado por tanto tiempo. «Pero entonces tú y Lupita entraron en mi vida. 2 almas gentiles que arriesgaron todo para salvarme, no por dinero o poder, sino por pura bondad. Ustedes me devolvieron no solo la libertad física, sino también la capacidad de amar y confiar». Clara sintió las lágrimas formarse en sus ojos. «Daniel, nosotras...» «Ah, por favor», él la interrumpió suavemente. «Déjame terminar. Durante aquellos años de prisión consciente, yo oía todo lo que acontecía a mi alrededor. Oía las conversaciones, las decisiones empresariales, los planes de Marco, pero también oía las historias que Lupita contaba, sus risas, sus oraciones infantiles pidiendo que yo despertase. Oía tu voz, Clara, siempre gentil y profesional, pero cargada de una compasión que yo no creía más existir en el mundo». Daniel se levantó con cuidado y caminó hasta la ventana, observando el jardín donde tantas memorias ya habían sido construidas. «Sé que puede parecer precipitado,
que quizás sea demasiado pronto. Pero cuando se pasa 10 años en completa conciencia, aprisionado en su propio cuerpo, tú aprendes a valorar cada momento. Aprendes que el tiempo es precioso demasiado para ser desperdiciado con miedos y excitaciones. Él se giró para Clara, sus ojos brillando con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. No estoy pidiendo una respuesta inmediata, ni haciendo promesas grandiosas. Solo quiero que sepas que mi corazón, que pensé estar muerto después de la traición de Marco, volvió a latir, y late por ti y por Lupita. Clara sintió su propio corazón acelerar. Las palabras de Daniel resonaban sus propios sentimientos, miedos y esperanzas. Ella también había aprendido a no tomar el amor como garantizado, después de haber sido abandonada embarazada por el padre de Lupita. Daniel, ella comenzó, su voz temblando levemente. También tengo mis miedos. Lupita es todo para mí, y la idea de arriesgar su felicidad... Lo sé, él la interrumpió gentilmente, y es exactamente por eso que mi amor por ti crece a cada día. Tu dedicación como madre, tu fuerza como mujer, tu ética como profesional, todo eso me hace querer ser un hombre mejor, digno de hacer parte de la vida de ustedes. En aquel momento, como si hubiese sido programado por el destino, oyeron la voz de Lupita llamando del jardín. Ella había encontrado un pequeño pajarito caído del nido y estaba determinada a ayudarlo. ¿Viste? Daniel sonrió, apuntando para la escena a través de la ventana. Hasta mismo su compasión ella heredó. Juntos fueron hasta el jardín a ayudar a Lupita con su pequeño rescate. Mientras Daniel sujetaba la escalera y Clara auxiliaba a la hija a devolver el pajarito al nido, todos sintieron. Aquello era más que un momento compartido. Era una promesa silenciosa de un futuro juntos. Más tarde, después de que Lupita se había ido a dormir, Clara encontró a Daniel nuevamente en el jardín de invierno. Él estaba sentado en su butaca favorita, hojeando uno de los libros de historias de la niña. «¿Sabes?», ella dijo sentándose a su lado. «Lupita siempre creyó en cuentos de hadas. Siempre dijo que el amor verdadero podía quebrar cualquier maldición». Daniel sonrió tomando su mano. «Y ella estaba en lo cierto, ¿no es verdad? El amor de ustedes dos quebró la maldición que Marco había lanzado sobre mi vida». Clara apretó su mano en respuesta. No eran necesarias más palabras. Sus corazones ya habían decidido el camino a seguir. El invierno llegó trayendo no solo el frío, sino también los últimos desafíos que la familia necesitaría enfrentar. El juicio de Marco se aproximaba, y con él todas las memorias dolorosas que Daniel había intentado procesar en los últimos meses. La fiscalía necesitaba del testimonio de él. Sería la pieza final para garantizar que Marco enfrentase las consecuencias de sus actos. «No necesitas hacer eso solo», Clara dijo, mientras ayudaba a Daniel a prepararse para la reunión con los abogados. Él estaba más callado de lo normal, sus hombros tensos, revelando el peso emocional de aquel momento. «Es como revivir todo nuevamente», él confesó, sentándose pesadamente en la butaca del escritorio. «Cada momento de impotencia, cada día perdido, cada...» Su voz falló, y Clara se aproximó, sujetando sus manos entre las suyas. Podía sentir el leve temblor que las recorría, un resquicio de los años de sedación forzada que aún aparecía en momentos de estrés intenso. «¿El tío Daniel está triste?». La voz de Lupita sonó de la puerta del escritorio. Ella estaba en su pijama de unicornios, abrazando el conejo de peluche que Daniel le había dado de regalo. Daniel abrió una sonrisa suave, extendiendo los brazos para la niña, que corrió para su regazo. «Solo un poquito, princesa. A veces los adultos quedan tristes cuando necesitan recordar cosas difíciles». «Cuando yo quedo triste», Lupita dijo con la sabiduría propia de los niños, «Mami siempre dice que necesitamos ser valientes como los héroes de las historias. Y tú ya eres un héroe, tío Daniel». Clara observó cómo las palabras simples de su hija parecían disipar parte de la tensión en el rostro de Daniel.
Era impresionante cómo Lupita siempre sabía exactamente qué decir, mismo sin comprender completamente la situación. En el día del testimonio, el bufete de abogados estaba repleto de personas, abogados, fiscales, asistentes. El doctor Santos, que se había transformado en un gran aliado, estaba presente para ofrecer apoyo moral. Pero fue la presencia de Clara y Lupita que le dio a Daniel la fuerza necesaria para revivir cada momento de aquellos 10 años de cautiverio. Durante 4 horas, él describió en detalles meticulosos cómo Marco había comenzado a envenenarlo gradualmente, cómo percibió que estaba siendo sedado, cómo mantuvo su mente activa durante el cautiverio. Habló sobre las conversaciones que oía, los planes que Marco elaboraba en su presencia, creyendo que él estaba inconsciente. Lo más difícil, Daniel dijo, su voz embargada, no era la prisión física, era oír a mi propio hermano, la única familia que me restaba, planeando fríamente cómo usar mi fortuna, cómo manipular mis negocios, cómo mantener las apariencias mientras me mantenía prácticamente muerto. Clara, sentada a su lado, sujetaba su mano bajo la mesa, ofreciendo apoyo silencioso. Lupita había sido dejada con doña Mercedes en la sala de espera, pero su dibujo, un retrato colorido de la familia, estaba en el bolsillo del saco de Daniel como un talismán. Fue cuando los abogados presentaron un descubrimiento chocante. Documentos encontrados en el ordenador personal de Marco revelaban que el plan original era más siniestro. Él pretendía gradualmente aumentar las dosis de los sedativos hasta causar una falla múltiple de los órganos, haciendo parecer una muerte natural. Apenas la llegada de Clara, con sus conocimientos médicos y su atención a los detalles, había impedido que eso aconteciese. Daniel empalideció al oír esa revelación. Sus manos comenzaron a temblar más intensamente, y por un momento Clara temió que él tuviese una crisis de pánico, algo que aún acontecía ocasionalmente. Pero entonces, él hizo algo sorprendente. Sacó el dibujo de Lupita del bolsillo, miró para él por algunos segundos y recuperó su compostura. «¿Saben?», él dijo, dirigiéndose a todos en la sala, «por mucho tiempo pensé que esta pesadilla había destruido mi capacidad de confiar, de amar, de vivir verdaderamente. Marco no quitó solo mi libertad física, él intentó robar mi humanidad. Pero entonces...». Él miró para Clara, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Entonces el universo envió 2 ángeles para salvarme, una enfermera dedicada que se rehusó a ignorar las inconsistencias que veía, y una niña que con su inocencia y amor incondicional mantuvo mi esperanza viva. Ellas me devolvieron no solo la libertad, sino la fe en la bondad humana». El testimonio terminó al final de la tarde. Cuando salieron de la sala, encontraron a Lupita adormecida en el regazo de doña Mercedes, abrazada a su conejo de peluche. La escena sirvió como un recordatorio poderoso de lo que realmente importaba. «¿Vamos para casa?», Clara preguntó suavemente, mientras Daniel tomaba a Lupita en brazos con cuidado. «Sí», él respondió, besando la frente de la niña adormecida. «Para nuestra casa». En el camino de vuelta a la hacienda, mientras el chofer guiaba a través de las calles iluminadas de la ciudad, Daniel sujetó la mano de Clara e hizo una confesión. «¿Sabes lo que me dio fuerzas hoy? Percibir que todo aquel sufrimiento, de alguna forma, me trajo hasta ustedes, y que cada momento de dolor valió la pena por haber resultado en este amor». Clara recostó la cabeza en su hombro, observando a Lupita, que aún dormía pacíficamente. «A veces los mayores regalos de la vida vienen disfrazados de desafíos», ella susurró. «Y a veces», Daniel completó, «necesitamos pasar por el invierno más riguroso para apreciar verdaderamente la primavera que se sigue». Aquella noche, mientras la nieve comenzaba a caer suavemente allá afuera, los 3 cenaron juntos en la cocina, como la familia que se habían tornado.
Lupita insistió en hacer su oración especial de agradecimiento, que siempre incluía un pedido de mucha felicidad para nuestra familia linda. Era más que una simple cena. Era la celebración silenciosa de un amor que había superado las más difíciles pruebas, transformando una historia de traición y dolor en un testimonio del poder curativo del amor verdadero. La primavera llegó trayendo consigo un soplo de renovación. El juicio de Marco había terminado con su condena, trayendo el cierre que todos necesitaban. Daniel, finalmente libre de las sombras del pasado, estaba listo para dar el próximo paso en su vida, un paso que envolvía a transformar definitivamente la hacienda que antes fuera su prisión en un verdadero hogar para su nueva familia. El primer cambio significativo comenzó por los jardines. Daniel contrató paisajistas para crear un espacio mágico, inspirado en los cuentos de hadas que Lupita tanto amaba. Un columpio fue instalado en el antiguo árbol cerca de la fuente, y un pequeño laberinto de flores fue diseñado, creando caminos secretos que hacían la alegría de la niña. «¡Mira, mami! El tío Daniel hizo un jardín de princesa para mí», Lupita exclamaba mientras corría entre los rosales recién plantados, su risa resonando por el aire perfumado de la primavera. Clara observaba la escena del balcón, su corazón desbordando de amor. Daniel se aproximó por detrás, envolviéndola en un abrazo cariñoso. «Tengo una sorpresa para ustedes dos», él susurró en su oído. «En realidad, es algo que vengo planeando desde hace algún tiempo». Aquella noche, después de que Lupita se fue a dormir, Daniel llevó a Clara hasta su escritorio. El aposento, antes austero y formal, había sido completamente transformado. Los antiguos estantes de libros corporativos ahora dividían espacio con libros infantiles y álbumes de fotografía. Sobre la mesa, un sobre dorado aguardaba. «¿Qué es eso?», Clara preguntó, sintiendo su corazón acelerar. «Abre», Daniel respondió suavemente. Dentro del sobre, Clara encontró documentos legales, papeles de adopción para Lupita, preparados y listos para ser firmados caso ella concordase. Junto había también una pequeña caja de terciopelo. «Sé que puede parecer mucho», Daniel comenzó, su voz temblando levemente con emoción. «Pero en estos meses juntos, percibí que no quiero apenas hacer parte de la vida de ustedes. Quiero que seamos una familia oficial, completa». Él se arrodilló, abriendo la cajita que reveló un anillo delicado con una piedra azul, del color de los ojos de Lupita. «Clara», él continuó, «tú me salvaste de tantas maneras diferentes. No fue apenas por haberme liberado de aquel coma inducido, sino por haberme mostrado que aún existe amor verdadero en el mundo. Tú y Lupita son mi milagro personal, mi segunda oportunidad en la vida. ¿Te casas conmigo?» Clara sintió las lágrimas escurrir por su rostro mientras asentía, incapaz de formar palabras. El anillo resbaló perfectamente en su dedo, como si siempre hubiese pertenecido allí. «Hay más una cosa», Daniel dijo, tomando otro sobre. «Compré una casa en la playa. ¿Recuerdas cuando Lupita dijo que nunca había visto el mar? Pensé que podríamos realizar ese sueño de ella, hacer nuestra luna de miel allá, comenzar nuestra nueva vida con los pies en la arena y el corazón repleto de amor». En la mañana siguiente, decidieron dar la noticia para Lupita durante el desayuno. La niña estaba concentrada en su cereal cuando Daniel carraspeó, llamando su atención. «Lupita, querida», él comenzó, «¿recuerdas cuando tú me dijiste que querías que yo fuese tu padre de verdad?» Los ojos de la niña se agrandaron, brillando de expectativa. «Sí, igual que en las historias». «Bien», Daniel continuó, tomando la mano de Clara. «Yo le pedí a tu madre en casamiento anoche y también preparé papeles para adoptarte oficialmente. Eso significa que, si tú quieres, yo puedo ser tu padre no solo en el corazón, sino también en el papel». Lupita quedó en silencio por un momento, procesando la información.
Entonces, sin aviso, saltó de la silla y se lanzó en los brazos de Daniel, llorando de felicidad. Yo sabía que tú eras mi príncipe de verdad. Ella sollozaba entre risas. Ahora somos una familia de verdad. El doctor Enrique, que se había tornado un amigo cercano de la familia, fue uno de los primeros en recibir la noticia. ¿Viste? Él le dijo a Clara, sus ojos brillando de emoción. A veces el remedio más poderoso es el amor. Doña Mercedes, al saber del casamiento, inmediatamente comenzó a planear una celebración en el jardín. Va a ser perfecto, ella insistía, ya imaginando las flores, las luces, la decoración. Un verdadero cuento de hadas. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos y emociones. Daniel insistió en reformar completamente el cuarto de Lupita, transformándolo en un verdadero cuarto de princesa, con dosel en la cama y una pequeña biblioteca llena de libros de historias. Cada historia que tú me contaste mientras yo estaba en aquella cama, él explicó para Lupita, me ayudó a mantener la esperanza viva. Ahora quiero que tú tengas todas las historias del mundo a tu alcance. Clara observaba las transformaciones con el corazón desbordando de gratitud. La hacienda, que antes había sido un lugar de dolor y secretos, ahora pulsaba con vida y amor. Los corredores, antes silenciosos, resonaban con las risas de Lupita. El jardín, antes melancólico, florecía con colores y vida nueva. Una tarde, mientras arreglaban algunas cosas en el antiguo cuarto donde Daniel había quedado en coma, Lupita encontró su primer dibujo, aquel con las 3 figuras de palito bajo el sol brillante. «Mira, mami», ella exclamó. «Yo ya sabía, ya nos dibujaba como familia mismo antes de que el tío Daniel despertase». Daniel tomó el dibujo con cuidado, como si fuese el más precioso de los tesoros. «¿Sabes una cosa, princesa? Creo que tú siempre supiste más que todos nosotros. Tú viste amor donde los otros solo veían tristeza, viste familia donde los otros solo veían extraños». Clara abrazó a los dos, sintiendo que su corazón podría explotar de felicidad. Allí estaban ellos, 3 personas que el destino había unido de la manera más inesperada, probando que el amor verdadero tiene el poder de curar todas las heridas y transformar hasta mismo las historias más tristes en cuentos de hadas reales. El gran día amaneció con un cielo perfectamente azul, como si el propio universo celebrase la unión que estaba a punto de acontecer. El jardín de la hacienda había sido transformado en un escenario de cuento de hadas, con arcos de flores blancas y rosa, millares de pequeñas luces centelleantes entrelazadas en la vegetación, y un camino de pétalos que llevaba hasta un gazebo decorado especialmente para la ceremonia. Lupita, vestida como una verdadera princesita en su vestido rosa claro, corría de un lado para otro, supervisando los últimos detalles con una seriedad cómica. «Las flores necesitan ser perfectas», ella insistía, haciendo a doña Mercedes sonreír mientras ajustaba un arreglo más. En el cuarto principal, Clara se miraba en el espejo, mal reconociendo a la mujer radiante que veía reflejada. Su vestido blanco, elegante y delicado había sido escogido con la ayuda de Lupita, que insistió que su madre necesitaba parecer una reina de verdad. «Estás absolutamente deslumbrante», dijo el doctor Enrique, que había llegado para acompañarla hasta el altar. Desde el inicio de toda aquella jornada, él se había tornado como un padre para Clara, y ella no podría pensar en persona más apropiada para entregarla en casamiento. En el jardín, Daniel aguardaba ansiosamente, su corazón latiendo fuerte en el pecho. Vestido en un elegante traje azul marino, él observaba a los invitados llegando, amigos, empleados que se tornaron familia, personas que habían hecho parte de esta increíble jornada de redención y amor. La música comenzó a tocar suavemente, y todos se giraron para ver a Lupita descendiendo el camino de pétalos, esparciendo más flores y sonriendo radiante para todos. Entonces Clara apareció.
y el mundo pareció parar por un momento. Daniel sintió las lágrimas en los ojos al verla caminando en su dirección. No eran apenas memorias de los últimos meses que pasaban por su mente, sino la comprensión profunda de cómo el destino había trabajado de formas misteriosas para unirlos. La ceremonia fue conducida con una sencillez conmovedora. Cuando llegó el momento de los votos, Daniel sujetó las manos de Clara y habló con la voz embargada de emoción. «Clara, tú me encontraste cuando yo estaba perdido en la oscuridad más profunda. No solo me liberaste de una prisión física, sino que me enseñaste a creer nuevamente en el amor. Tú y Lupita son el milagro que yo nunca supe que necesitaba. El regalo que el universo me dio cuando yo había perdido toda la esperanza. Prometo pasar cada día del resto de nuestra vida retribuyendo este amor, protegiendo nuestra familia y haciendo de ustedes las personas más felices del mundo». Clara, con lágrimas escurriendo por su rostro, respondió: «Daniel, nuestro amor nació de la forma más inesperada posible, probando que a veces necesitamos pasar por grandes tormentas para encontrar el arco iris. Tú transformaste nuestra vida de maneras que yo nunca imaginé posibles, no por tu dinero o posición, sino por tu corazón inmenso y tu capacidad de amar. Prometo estar siempre a tu lado, ser tu puerto seguro y construir contigo la familia que siempre soñamos tener». Lupita, que no conseguía contener su alegría, interrumpió el momento para adicionar su propia promesa. «Y yo prometo ser la mejor hija del mundo y amarlos a ustedes dos para siempre y siempre». La espontaneidad de la niña arrancó sonrisas y lágrimas de todos los presentes. El celebrante, tocado por la escena, declaró: «Por el poder del amor que ya los unió mucho antes de este momento, yo los declaro marido y mujer». El beso que selló la unión fue acompañado por aplausos emocionados y pétalos de rosa que Lupita lanzaba animadamente sobre los novios. La fiesta que se siguió fue una celebración de alegría pura. Música, danza, risas y amor llenando cada rincón del jardín que antes había testimoniado tanta tristeza. Durante la recepción, Daniel sorprendió a todos con un anuncio especial. Él había decidido transformar parte de la hacienda en una fundación de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad, inspirado en su propia historia de redención a través del amor. «Este lugar», él declaró, «que un día fue mi prisión, ahora será un faro de esperanza para otros que necesitan de una segunda oportunidad en la vida». Más tarde, cuando la noche caía y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, los tres se encontraron solos por un momento en el gazebo. Lupita, soñolienta pero feliz, estaba anidada en los brazos de Daniel, mientras Clara reposaba la cabeza en su hombro. «Sabía que eso iba a acontecer», murmuró Lupita, luchando contra el sueño. «En las historias, el amor verdadero siempre vence». Daniel besó la cima de la cabeza de la niña, ahora oficialmente su hija, y apretó a Clara más cerca de sí. «¿Sabes una cosa, princesa? Tú estabas en lo cierto todo el tiempo. A veces la vida real es aún más mágica que los cuentos de hadas». Al día siguiente, partieron para su primer viaje en familia, la tan soñada ida a la playa que Lupita tanto deseaba. Mientras observaban el sol naciendo sobre el océano, con Lupita corriendo feliz por la arena, Clara y Daniel intercambiaron una mirada que decía más que 1000 palabras. Ellos habían transformado una historia de dolor y traición en un testimonio del poder curativo del amor. La hacienda que un día fue escenario de una pesadilla, ahora era el hogar de una familia unida por el destino y fortalecida por el amor verdadero. Y así, como en los mejores cuentos de hadas, ellos estaban listos para vivir su felices para siempre. No un final, sino el comienzo de una nueva y maravillosa jornada juntos.